Hola con todos, mi nombre es José Salvador, soy parte del equipo corporativo en Robalino Abogados y el día de hoy vamos a hacer un nuevo What's New On enfocado en operaciones de money corporativo, justamente en las complejidades que puede traer consigo la fijación del precio en un contrato de compraventa de acciones. A manera de introducción, es mucho más frecuente de lo que las partes algunas veces pueden pensar que se puedan presentar diferentes tipos de complejidades cuando se está negociando sobre el contrato de compraventa de acciones, como pueden ser las obligaciones de cada una de las partes, las condiciones precedentes que se tendrán que cumplir previo a la fecha de firma, y entre esas, uno de los aspectos más importantes es cómo se va a fijar el precio de manera que sea justo tanto para la parte vendedora como para la parte compradora. Para estos ejemplos, siempre se toma en consideración la naturaleza de la compañía y justamente su situación real, toda vez que cada operación es diferente y puede traer consigo varias complejidades, como por ejemplo el cálculo del endeudamiento de la compañía, qué tan buen flujo tiene esta y qué tan buen flujo va a tener al momento de continuar con las actividades, y en general cualquier cosa que pueda afectar el valor real de la compañía. Por ende, hay algunas modalidades que pueden servir para poder fijar el precio y asegurar que éste contemple el valor real de las acciones que se están negociando. En principio podemos describir dos más importantes, que justamente es la modalidad Completion Accounts y la modalidad Lockbox, que son las que se presentan con mayor frecuencia en estas operaciones. A manera de resumen, la operación de la modalidad de Completion Accounts se refiere a cuando se fija un precio provisional sobre la base de unos estados financieros o un balance realizado de manera reciente a la fecha de firma, pero que este va a estar sujeto a variaciones hasta la fecha de cierre de la operación. ¿Por qué se contempla un precio provisional y luego un precio que estará sujeto a ajustes después de un periodo de tiempo? Justamente porque la compañía puede presentar y puede realizar bastantes actividades que pueden presentar en un cambio en el valor patrimonial de la compañía a largo plazo, mientras todavía la operación está en curso. Entonces las partes, a fin de poder fijar un precio que se ajuste mucho más a la realidad de la compañía que están adquiriendo, tienen esta facilidad de fijar un precio provisional que luego podrá ser ajustado de acuerdo con cómo se va desenvolviendo la compañía durante este periodo. Esto significa que esta variación de precio podrá estar sujeta, digamos, a que durante este periodo la compañía no haya tenido tantas ventas, su patrimonio haya bajado o su patrimonio haya subido. Por ejemplo, que haya tenido más endeudamiento en este periodo de tiempo o que hayan cuentas por cobrar o pagar que no se han podido recuperar o que no se han pagado en su momento. Entonces, todos estos aspectos van a hacer que durante este periodo de tiempo, que generalmente es desde la fecha de firma del SPA hasta la fecha de cierre del SPA, hagan que el valor total de la compañía varíe y justamente el precio se vea afectado. Por otra parte, tenemos la modalidad Lockbox, que a diferencia, totalmente contrario a como vendría a ser la anterior modalidad, la modalidad de Lockbox fija un precio que no estará sujeto a ajustes. Y justamente esta es una modalidad que permite y da mucha más certidumbre a cada una de las partes al momento de celebrar este tipo de operaciones, porque a fin de cuentas el precio ya no va a variar, salvo determinadas excepciones que brevemente las voy a comentar. Una de estas excepciones, por ejemplo, se basa en que al momento que se fija un precio estático y no sujeto a variaciones, durante este periodo de tiempo, que generalmente puede ser desde el periodo de firma del SPA hasta el periodo de cierre, la parte vendedora, que es la que se va a desprender de las acciones, va a seguir todavía manejando ciertas operaciones, lo cual puede poner en riesgo el valor de la compañía al momento en el que efectivamente exista ya la transferencia de las acciones a la parte compradora. En este sentido, ya que hay un riesgo mayor para la parte compradora, se suelen pactar ciertas cláusulas relativas a una fuga de valor o el término leakage, como generalmente se utiliza en estos contratos de compraventa de acciones. En estas cláusulas, lo que más o menos se establece es que los vendedores que estarán a cargo de esta operación no podrán sino hacer justamente solo lo que se les permite durante este periodo de tiempo y tendrán prohibiciones expresas para actuar. Por ejemplo, durante este periodo, entre la fecha de firma y la fecha de cierre, ellos no podrán vender activos esenciales, no podrán, por ejemplo, contratar o despedir a personal esencial, no podrán aumentar el endeudamiento por sobre un umbral determinado, justamente porque reconocen que estas operaciones expresamente son las que pueden poner en riesgo el valor de la compañía que se está adquiriendo. En este sentido, si es que por alguna razón llega a haber un incumplimiento de los vendedores y estos ejecutan estas actividades, el precio estará sujeto a una variación y a un ajuste por acuerdo de las partes.
No obstante, a diferencia de lo que ocurre en la modalidad de completion accounts, este ajuste viene a ser más como un tipo de sanción frente a un incumplimiento de los vendedores por haber realizado este tipo de actividades. Entonces, habiendo descrito ya las dos modalidades más importantes, ¿cuál realmente podemos definir que puede ser la mejor para uno u otro caso? En realidad, no hay ninguna respuesta concreta que nos permita decir que una u otra solución es la mejor para poder fijar el precio de un contrato de compraventa de acciones. Pero siempre se tienen que tomar en cuenta ciertas cuestiones para poder escoger la mejor modalidad. Por ejemplo, si es que es una transacción un poco más compleja que requiere una revisión y un due diligence mucho más profundo, tanto legal como contable, efectivamente la modalidad Lockbox no va a ser la más adecuada, porque esta se utiliza con la finalidad de fijar un precio ya en la fecha de firma del contrato de compraventa de acciones. Y si es que nosotros tenemos o estamos frente a una transacción compleja, cuando la compañía tiene mucha variación en su patrimonio, tiene mucho endeudamiento y en general realiza muchas actividades que pueden tener una afectación constante en su patrimonio, no nos va a servir una modalidad que nos permita fijar un precio estático, sino que este necesariamente va a tener que sufrir variaciones a lo largo del cumplimiento de las obligaciones. Mientras que, por ejemplo, si es que nosotros estamos frente a una transacción mucho más simple, en la cual incluso puede haber hasta una facilidad de negociación entre las partes, la mejor modalidad es justamente la de Lockbox, porque si las partes tienen una facilidad de negociación y la compañía no tiene tanta variación patrimonial, nosotros podemos simplemente fijar un precio y sujetarlo a ciertas revisiones sobre la base de cumplimientos o incumplimientos de algunas condiciones que se pueden fijar en el contrato de compraventa de acciones. Eso es todo y muchas gracias.